Hola, te saluda el pastor Joab Antesana y te doy la bienvenida a este video en el cual, como ya sabrás, no vamos a comentar la lección de manera exacta, sino vamos a trabajar en un bosquejo de todos los temas que hemos venido comentando a lo largo de toda esta semana. Así es que vamos a trabajar con esta lección que lleva por título A las malas. Una vez más, les doy la bienvenida al bosquejo de la lección número 4. Me gustaría en esta parte de la introducción hacerte recordar algunas experiencias o en todo caso hacerte esta pregunta. ¿Cuántas veces hemos desobedeciste alguna indicación, alguna advertencia de parte de tus papás o quizá algún profesor o alguna persona y terminaste cosechando amargamente las consecuencias de esa desobediencia? Yo creo que muchas veces, al menos yo he pasado. Y he pasado eso y he tenido que aprender algo a las malas, he tenido que aprender algo pues con dureza, con malestar. Y es que a veces no queremos aprender a las buenas. Qué fácil o qué distinto serían las cosas si nosotros aprendiéramos a oír a las buenas, las primeras advertencias, las primeras amonestaciones. Evitaríamos muchos problemas y en lugar de llanto, pues en nuestro rostro estaría una sonrisa porque habríamos evitado grandes sufrimientos. Algo muy parecido es lo que hemos estudiado esta lección con el caso del rey Acaz, quien no quiso oír las constantes llamadas de amor de parte de Dios y simplemente se rebeló y tuvo que aprender tanto él como el pueblo pues a las malas. Todo esto vamos a ver en este bosquejo, pero en tres objetivos. Aquí tienen los tres objetivos, se están observando. En el primer objetivo, ¿qué es lo que vamos a ver? El contexto histórico de las profecías. Eso vamos a ver en el primer objetivo. En el segundo estaremos viendo la incursión de Asiria y la consecuente caída del rey Acaz. Pero no hablamos de solo la caída de su reinado, vamos a explicar en su momento. Y en el tercer y último objetivo, lo que vamos a ver es el temor de a Dios y la compañía que nos promete nuestro Señor. Vamos a trabajar entonces con estos tres objetivos. Vamos a ver el primer objetivo, el contexto histórico de las profecías que hemos estudiado en Isaías 7 e Isaías 8. Por favor, te pido que tomes atención aquí. Obviamente vas a poder ver nuevamente este video. Les recuerdo que también las diapositivas van a poder descargarlas. Pero vamos a trabajar ahora con esta línea de tiempo porque vamos a tratar de explicar el cumplimiento de las profecías. Todo arranca el año 734 a.C. Todo lo que vemos aquí es antes de Cristo. Hasta el año 725 a.C. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pues el año 734 comienza la profecía de Isaías. Es ese año cuando él declara esta profecía. ¿Y qué es lo que declara? Pues lo que ya estaba, por ejemplo, en Isaías 7, 14 al 16, que Asiria, bajo el liderazgo de Tiglat-Pileser, iba a conquistar varios reinos, entre ellos iba a conquistar parte de Israel, parte del reino israelita, iba a ser conquistado. Y esto ocurrió entre los años 734 al 733 a.C. Ahí es cuando históricamente Asiria conquista parte de Israel y lo tiene en una condición muy lamentable. Luego, del año 733 al año 732, Asiria conquista al reino de Siria. Conquista este reino y hace de Damasco pues también una ciudad asiria y del mismo imperio de Siria hace una provincia de Asiria. Son nombres muy similares, así es que hay que tener mucho cuidado. Entonces, del año 734 al 732, Tiglat-Pileser conquista estos dos reinos, tal como Isaías había profetizado. Ahora, es en el año 732 que Oseas, no el profeta, sino Oseas asesina a Peca, rey de Israel, y se rinde ante Asiria. ¿Por qué este dato es importante? Porque recién ahí, digamos, se hace una especie de paz entre Asiria e Israel o el reino del norte y ya no están sufriendo más, pues, bajo el imperio asirio.
Sin embargo, en Isaías 7:8 Dios había profetizado que el reino del sur iba a desaparecer. La profecía habla de Efraín, pero en realidad es un título que obtiene Israel, el reino del norte. Entonces, perdón, aquí es el reino del norte, no es el reino del sur, disculpen ese error. El reino del norte iba a desaparecer. Y esto comienza a ocurrir el año 725, cuando ya estaba gobernando Salmanasar V, ya no Tiglat-Pileser. Ahora, el año 725, Oseas se rebela contra Siria. Y esto, como decía la lección, fue un suicidio militar, un suicidio político, porque Salmanasar no toleró esa rebelión y termina conquistando Samaria, termina conquistando a Israel, y prácticamente de ahí en adelante disolvió a Israel y dejó de ser una nación, y solo se conservó Judá, el reino del sur. Entonces, queridos amigos, lo que observamos aquí es el cumplimiento de estas profecías a lo largo de esta línea histórica. Eso es lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué hay con el reino del sur, con Judá? Bueno, Isaías 7, versículos del 17 al 18, advierten que Tiglat-Pileser intentará conquistar, él va a codiciar también Judá. Y eso es lo que Isaías está advirtiendo al rey Acaz. Y precisamente eso vamos a ver en el siguiente objetivo. Luego de ver nuestra línea profética, vamos a estudiar ahora la intención de Asiria de conquistar al reino del sur, a Judá. En Isaías capítulo 8, versículo 1, hay que recordar que estos dos capítulos 7 y 8 están ligados, es un mismo marco temático. Dios le dice algo muy interesante a Isaías. Registra todo lo que te estoy diciendo, registra toda esta profecía. Bueno, el Señor le dice, registra tu matrimonio y registra el nacimiento de tu hijo, Maher Salal Hasbaz. Regístralo. Guarden esta información, ¿está bien? El registro de todo lo que está ocurriendo. Porque la profecía que está dando Isaías tiene que ver con Tiglat-Pileser, el rey asirio, y Acaz, que ustedes recordarán, aparentemente eran aliados, ya que Acaz le había dicho a Tiglat-Pileser, por favor, ayúdame, tome estos tesoros, por favor, socórreme. En fin, aparentemente eran aliados. Sin embargo, ya lo dice la Biblia, no confiemos en el hombre. Y Salmo también nos recordaba el autor de la lección, no confíes en los príncipes humanos, decía. En Isaías 7, versículos del 17 al 20, Dios advierte que iba a llamar de manera figurada a la abeja y a la mosca, la abeja de Asiria y a la mosca de Egipto, para molestar a Judá. En otras palabras, que habrá pues intentos de querer conquistar a Judá. Y el mismo nombre que aparece en Isaías 8, de 2 al 3, Maher Salal Hasbat, significa que está pronto a ser saqueado. Vamos a disminuir toda esa traducción. ¿Qué quiere decir todo esto de la abeja, la mosca, Maher Salal Hasbat? Que el imperio asirio iba a ser una molestia para el rey Acaz y para el reino del sur, para la nación judía. Y tiene toda la lógica porque, en primer lugar, Tiglat-Pileser era conocido como un hombre ambicioso, con una sed de grandeza que era insaciable. Entonces, tarde o temprano, este rey iba a querer conquistar Judá. Para él, Judá era simplemente pues un pequeño reino que estaba con algo de interés para conquistarlo. Así es que tarde o temprano iba a querer conquistar. Y eso es lo que estaba ocurriendo acá. Obviamente toda conquista va a traer desgracia, va a traer dolor, va a traer hambruna, sufrimiento. Y todo eso aparece en el capítulo 7 y capítulo 8. Entonces, esta profecía está advirtiendo Isaías a Acaz y a la nación judía. Y todo esto profetizó Acaz el año 734. Por eso Dios le decía, registra todo esto para cuando ocurra, pues ellos sepan que hubo una advertencia, sepan que yo como Dios hablé, porque
conozco el futuro. Entonces eso es lo que Isaías estaba profetizando que iba a ocurrir. Ahora, ante toda esta amenaza, como bien dijo la lección, si para el pobre Acaz, ante Israel y Siria su mundo se caía, y con la aparente solución de aliarse con Asiria, ya había solucionado su problema. Ahora las cosas eran mucho peor, porque Asiria, el imperio más poderoso, quería conquistarlos. ¿Qué es lo que hizo Acaz? ¿Cuál fue su reacción? Bien, este rey, lamentablemente, lejos, muy lejos de buscar a Dios, continuó, actuando mal, pervirtiéndose. Recordemos lo que dice Segunda de Reyes 16. Este rey era conocido por sus prácticas terribles, prácticas perversas de idolatría, al punto que hizo pasar a su hijo por fuego, es decir, lo sacrificó. Y ese sacrificio no solo es una práctica de idolatría, es una práctica diabólica, es ofrecer una ofrenda a un demonio. Entonces el rey Acaz estaba muy comprometido con el paganismo y el espiritismo, prácticas que Dios condena, prácticas que Dios aborrece. ¿Y qué es lo que hizo Acaz? Hizo lo mismo, no se arrepintió, por más que Isaías le buscó y le dice: Dios te quiere ayudar, Dios quiere darte la mano. Este rey no hizo caso, rechaza. Y en Segunda de Reyes 16 cuenta que Acaz, cuando va a Damasco para tratar de seguir favoreciendo a Tiglat-Pileser, este encuentra un altar. ¿Y qué es lo que hace? Ordena construir ese altar, pero ¿en dónde? En el templo. Y quita el altar de sacrificios de bronce y en su lugar coloca un altar pagano, un altar de idolatría, un altar diabólico. Y no solo contento con esto, llena de altares de sacrificios paganos, prácticas aborrecibles. Y lo peor de todo esto es que la influencia de este rey comenzó a inundar al pueblo. Por eso, en Isaías 8, 19, 21, el profeta da a entender que el pueblo estaba acostumbrado no solo a la idolatría, sino al espiritismo. Y Isaías le dice: seguirán consultando a los muertos, porque el pueblo seguía esas costumbres, el pueblo seguía esas prácticas. Miren qué terrible, miren qué enfermo estaba Acaz, que rechazó abiertamente la gracia de Dios. Por eso, dentro de estas profecías, Isaías dice que el pueblo se iba a llenar de cólera porque fue pervertido y engañado por Acaz. Y cuando éste muere, no fue sepultado con los reyes, lo sepultaron en otro lugar, una sepultura deshonrosa. Qué triste la caída de Acaz. Qué triste cuadro al cual fue llevado este rey por sus propias decisiones. Este es el segundo objetivo que hemos visto, cómo lamentablemente pues Acaz cae en una situación que finalmente termina condenándolo. Pasemos a ver el último objetivo: el temor y la compañía de Dios. Era una situación muy lamentable la que estaba pasando el pueblo judío. No aprendieron a las buenas, no entendieron el mensaje de amor, no quisieron escuchar, pero no todos. Dios sabe y conoce que tiene un remanente, Dios sabe y conoce que tiene un pueblo. Así es que en esta ocasión el mensaje va para aquellos que temen a Dios, y obviamente este mensaje nos incluye. El Señor está hablando a este pueblo y se dirige de una manera muy amorosa, de una manera tan tierna, que en primer lugar les dice en Isaías 8:12, en relación al rey de Asiria, en relación a los problemas, a las convulsiones que estaban ocurriendo, y por supuesto también a su rey que estaba pervirtiendo. Dios les dice: no teman a los hombres, no teman esas conspiraciones de las cuales se habla, no hagan caso. No teman al hombre y no teman a sus planes. Saben, queridos hermanos, eso mismo nos dice Dios. No tienes por qué temer al hombre. No tienes por qué temer los planes que ellos tienen. Recuerden cómo ya Dios sabía de antemano lo que estos reyes planificaban. Y Dios sabe de antemano lo que te va a ocurrir.
Y te recuerdo esto para que entiendas que hay un Dios que está al control. Por eso le dice a su pueblo, no teman al hombre, no den importancia, no hagan caso a sus planes. No teman, no pasen angustiándose por ello. En Isaías 8:13 Dios dice a través del profeta, si van a temer a alguien, mejor témanme, porque yo soy el gran Dios, el Señor de los ejércitos. Si quieren temer a alguien, mejor témanme a mí. De este punto ya hemos hablado el día de ayer en el comentario. ¿A qué se refiere anteayer, perdón? ¿A qué se refiere Dios con el temor al Señor? Pero es un temor que está ligado a la adoración, decíamos, y vamos a explicar brevemente en un momento, pero por favor entiendan eso. Si vas a temer a alguien, dice Dios, témeme a mí porque yo soy soberano, yo tengo todo el poder, no temas a los hombres. Ahora, por otro lado, Isaías en los versículos del 11 al 15 del capítulo 8, Isaías dice algo muy, muy claro. Lo que yo estoy hablando, dice, va a quedar sellado. Lo que yo estoy exclamando y proclamando va a quedar sellado como un testimonio. Este testimonio va a quedar seguro sellado para que nadie lo altere, para que ustedes sepan que es palabra de Dios. Y mi querido hermano, cada vez que tú coges la Biblia, estás leyendo la palabra de Dios que ha sido sellado por el Espíritu y nadie puede alterarlo. Y confía en lo que dice la Biblia. En segundo lugar, en los versículos 21 y 22 del capítulo 7, el Señor le decía a su pueblo, llegará un momento cuando habrá hambruna, pero mis hijos, los que me temen, se saciarán con mantequilla, con leche, con miel, pero no pasarán hambre, no pasarán necesidades, no pasarán angustias. Y esa promesa sigue permanente hoy. Tú no vas a pasar necesidad porque hay un Dios que está velando por ti, porque hay un Dios que está preocupado por ti. Así es que tú no pasarás necesidad. Esa era la promesa que Dios hacía a su pueblo. Por eso les decía, no teman que yo estoy al control. En tercer lugar, perdonen, aquí es Isaías 8:10. El Señor les hace una promesa muy bonita a su pueblo. Yo estaré con ustedes, yo estoy con ustedes y seguiré estando con ustedes. Y esa es la promesa que hace Dios. Yo voy a estar contigo, yo voy a caminar a tu lado, yo quiero estar contigo. Saben, hace un momento les dije que el temor a Dios tiene mucho que ver con la adoración. Y es que si tú sabes que Dios te va a cuidar, sabes que puedes confiar en su palabra, Dios no te va a dejar pasar hambre. Tú estás conociendo a un Dios que está tan preocupado por ti como un papá que coge de la mano a su hijo que está aprendiendo a caminar. Ese es nuestro Dios y con un amor perfecto. Lo único que tu corazón puede sentir es deseos de adorar a Dios. Y cuando tú sientes eso, no habrá temor en tu corazón porque tú honras, tú reverencias a Dios. El problema sería que si estemos actuando como Acaz, como el pueblo idólatra pagano, ahí sí preocúpate. Y ahí yo creo que sí entraría el temor, porque tarde o temprano el Señor va a destruir el pecado y terminará destruyéndome. Así es que Dios ha prometido ayudarte. Él es Dios, Señor, Rey. Él quiere ayudarte. Confía en el Señor, como Isaías, yo confiaré y esperaré en Él, dijo. Y lo mismo te invito, que tú confíes, que tú esperes, que tú dependas de Dios. Vamos a pasar ahora a ver el resumen de todo lo que hemos estudiado y como siempre lo vamos a hacer aplicando a nuestra vida, respondiendo a estas preguntas. ¿Ha fortalecido tu fe el desarrollo histórico profetizado por Isaías? ¿Encuentras alguna similitud entre lo que ocurrió con Acaz y lo que está pasando en nuestros días? ¿Cuánta confianza encuentras en la promesa de la presencia, de la compañía de Dios hasta el fin del mundo? Finalmente, te invito a que tomes esta decisión. Te animo a cuidar tu testimonio, pues si el mal ejemplo de Acaz acarreó maldición para su pueblo,
tú ten la seguridad de que tus buenas acciones, tu conducta puede guiar a muchas personas a los pies de Cristo. También recuerda que en medio de las dificultades y temores que puedas estar pasando, Dios ha prometido estar a tu lado, pase lo que pase. Por supuesto, te invito y te animo a que estudies la siguiente lección que titula Noble Príncipe de Paz. De esta manera estamos finalizando este nuevo video. Muchas gracias por ver este bosquejo. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.